Hola, buenas tardes, ¿cómo están, señores? Qué gusto tenerlos por acá. Hoy en un programa súper especial de MSR Virtual, ya casi cerrando el año, ya con los últimos programas, casi que el último programa del año. Así que hoy, en una hora especial, por una situación que tenemos con nuestros compañeros de Panamá, pero un programa que quedará grabado, lo vamos a postear en nuestra página de YouTube, lo vamos a dejar ahí porque es un tema bastante interesante. Entonces, un saludo a todos los que nos van a ver en YouTube, los que nos van a ver en los próximos días aquí en el post en Facebook y los que están conectados en este momento. Agradecerles. Sabemos que es una hora complicada aquí en Costa Rica, pero nunca es tarde y nunca es una pérdida de tiempo el capacitarse. Así que a todos los que están conectados y todos los que nos van a ver, bienvenidos hoy, 19 de diciembre, en una tarde fría aquí en Cartago, Costa Rica. Así que un gusto para mí presentarles a nuestro expositor del día de hoy, don Carlos, desde Panamá, de la empresa Autodiac. Don Carlos, buenas tardes, qué gusto tenerlo. Bienvenido. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas tardes y buenas tardes a los compañeros. Un ratito ya que no pasábamos por aquí a compartir información con los colegas, pero bueno, por acá estamos bastante bien y espero que pues, todos ustedes también. Sí, ya teníamos ratillo de no vernos. Bueno, allá en Panamá hubieron unas situaciones difíciles país y por eso tuvimos que ir posponiendo y posponiendo y posponiendo, pero ya sabemos que a partir del próximo año ya estamos planeando poder seguir con el programa. Vienen algunas cosas nuevas, vienen nuevos productos, viene ese 2024 ya viene cargado de sorpresas. Así que un saludo, don Norberto. Feliz Navidad a usted, próspero 2024. Gracias por conectarse. Yo sabía que nos iba a acompañar el día de hoy, así que Carlos, sin más, bienvenidos y vamos con todos. Un saludo a Mecamotor también ahí que se nos está acompañando. Así que, don Carlos, hablemos hoy de J2534. Claro que sí. El tema de hoy es un tema bastante interesante porque si bien no es nuevo, existe algo de controversia o desinformación, o en algunos casos digamos que no está la información completa en la comunidad de mecánicos respecto a lo que es J2534, de qué se trata, para qué se utiliza, como dice mucho, con qué se come y para qué se come. Entonces, acá vamos a aclarar muchas dudas. En este caso, vamos a tomar en cuenta es la introducción, porque el protocolo en sí no ha cambiado, sí, se han hecho algunas actualizaciones respecto a los procesos de velocidad de comunicación, entre otras, pero lo que cambia en este caso es cómo cada fabricante lo aplica, que eso ya pues verlo específicamente con cada fabricante, cada software, ya es algo un poco, digamos que más avanzado. Por aquí vamos a conocer la finalidad, todas las normativas que se llevan con este tipo de protocolo, para qué se utiliza, bajo qué reglas y todo lo referente a la introducción. Así es que vamos a empezar con una breve descripción. En este caso, J2534 muchas veces se le conoce como pass-through. Es un proceso de comunicación, un protocolo, por decir así, en donde cualquier API o cualquier software que en este caso tenga el desarrollo de la herramienta correcta puede ser capaz de conectarse a un vehículo para hacer una programación, un reflash, una adaptación o un diagnóstico a un vehículo que cumpla con los estándares de OBD2. Esta parte siempre vamos a tomar en cuenta la frase OBD2 y estándares porque como ya hemos visto en muchos otros temas anteriores, podemos encontrar muchas sorpresas dentro de lo que son los vehículos y una de ellas, pues precisamente el ligado, por decir así, arraigada a lo que es el J2534, es básicamente que hay vehículos en la industria que tienen puerto OBD2, pero no tienen protocolos OBD2. Y no quiere decir que no se puedan trabajar, simplemente que lo que tenemos justo en imagen J2534 ya entonces empieza a trabajar un poco diferente. La interfaz como tal o el protocolo, lo que es SAE-J2534, específicamente en el año 2000 de Estados Unidos, en el mercado este, es donde se empieza a hablar como tal de esta normativa. Esto es porque básicamente, para los colegas que ya tienen muchos años en esto, saben que pues al principio, como BD1, cada fabricante tiene un protocolo y su propia herramienta.
Con la introducción del OBD2, todavía ya teníamos en este caso pues, parámetros o, por decir así, un requerimiento universal para todos los fabricantes de un mercado regulado, pero teníamos el detalle de que muchos fabricantes hacían, como decimos por acá, trampa o jugaban sucio, y lo que hacían es que el vehículo tenía el puerto OBD2 como tal, el J1962, pero los pines de comunicación no eran exactamente OBD2. Y realmente para esos tiempos, como las herramientas OBD2 no eran equipos universales, o pues no había como tal fabricantes independientes de este tipo de software, se limitaba básicamente al equipo del fabricante. Y hacía que en los primeros años el vehículo viniera equipado con algo que en algunos casos se le conoce como OBD.5 o básicamente OBD1.5, que es básicamente un vehículo en esencia OBD1, pero que tiene adaptado un puerto OBD2. Esto no quiere decir que en esos vehículos no se pueda trabajar, simplemente que cuando obviamente se estandarizó el OBD2, la normativa de la EPA requería que cualquier taller con una herramienta de diagnóstico fuese capaz de poder reprogramar o adaptar unidades de control en vehículos sin tener que requerir del equipo fabricante. Porque, por ejemplo, como sabemos en Latinoamérica y en cualquier país del mundo, están los talleres autorizados o los talleres oficiales de los fabricantes, que es prácticamente la concesionaria, pero siempre hay alternativas que son after sales, es decir, un taller, digamos, que es de una marca independiente, que no es distribuidor autorizado del fabricante del auto. Y obviamente, al no ser distribuidor, pues no siempre van a tener los equipos originales del fabricante del vehículo. Y esto da entonces como tal a que cuando ya entran en vigor las diferentes actualizaciones de las normativas de emisiones, se requiera como tal entonces que se actualicen los vehículos. Y aquí es donde viene el problema. Como muchos vehículos tenían todavía OBD1 con puerto de diagnóstico OBD2, un equipo estándar de diagnóstico no era capaz de reprogramar las unidades de control. A lo que la SAE, viendo este inconveniente junto con la EPA, que es básicamente la Agencia de Protección Ambiental, deciden que todos los vehículos ahora tienen que tener soporte para J2534, que este es un protocolo medio en donde una API, que es un software independiente o puede ser también original del fabricante, tenga la capacidad de que cualquier taller independiente o autorizado tenga este software y pueda reprogramar los autos independientemente de la marca. Siempre nos referimos con el mercado de Estados Unidos, porque a pesar de que eran muchos, los alemanes tienen mejor suspensión, los chinos tienen mucha tecnología, de repente los vehículos británicos tienen mayor calidad o digamos que confort, pero lo que sucede es que pues el OBD2 existe gracias al mercado de Estados Unidos y es aquí entonces en donde hablamos de la EPA, que es la que obligó básicamente que el mercado automotriz se estandarizara con OBD2. Y entonces, tomando en cuenta todas estas previsiones de que pues, iban a venir las nuevas actualizaciones de las normativas de contaminación y los vehículos no iban a ser capaces de actualizarse en un tiempo determinado, se estandarizó la normativa J25341 en el año 2004, en donde obliga ahora a los fabricantes a que cualquier vehículo debe soportar este protocolo y debe permitir que cualquier interfaz y una API desarrollada para J2534 sea capaz de reprogramar el auto para modificar los valores en cuanto a lo que son las normativas principales de emisiones, es decir, consumo de combustible, sistemas como árboles de válvulas variables, EGR, entre otras. Entonces, J2534.1, como tenemos aquí en imagen en la leyenda, básicamente es para empezar a trabajar lo que es las reprogramaciones de motor, porque es lo principal que se estaba requiriendo en este momento. Todos los vehículos en ese entonces estaban fabricados con una normativa de emisiones, por ejemplo, EPA 97, EPA 2012, EPA 2004, 2007, entre otras. Y claro, como tal, los vehículos, si bien no iban a poder actualizar el hardware para poder en este caso cumplir con las emisiones o corregir errores, sí se puede actualizar el software como tal. Entonces, el J2534, de la mano del hardware electrónico, también como tal lleva trabajo con el software a través de una API. Entonces, en estos años se desarrolló este primer punto que es el J25341, en donde solamente se ajustan los parámetros. Posterior, para el año 2010 ya estaba estandarizado o establecido el J25342, que como sabemos ya, en un software OEM hoy en día tenemos muchas características como adaptación de módulos, programaciones, clonaciones, entre otras. Y obviamente el J25342 expande la gama de funciones que ya no solamente reprogramamos el motor, sino que también podemos reprogramar otras unidades de control. Aquí es donde entonces empezamos con algo de controversia. No siempre vamos a necesitar el J2534 sí o sí para todos los autos y en todas las condiciones. Tenemos que tomar en cuenta que este protocolo por lo general es obligatorio para los mercados como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que es donde por lo general dictan las normativas que muchos otros mercados van a seguir.
pero esto no quiere decir que el vehículo siempre lo necesita. Un ejemplo, la marca Ford, por ejemplo, va a estar regida bajo los estándares norteamericanos para fábricas de vehículos. Ellos por ley deben manejar el J2534. Toyota también, pero la diferencia está en que si en el caso de tal Toyota no tiene o no requiere que su software se actualice a través de este protocolo, sino con una conexión V2 estándar, como conocemos 1850, KWP 2000, entre otras, entonces no es obligatorio, pero la normativa es más que todo aplica para que, independientemente de la herramienta que yo tenga, si tengo acceso a la programación, a los archivos para poder actualizar mi mapa de inyección, por ejemplo, lo puedo hacer a través del J2534. Entonces, esas son las primeras características que vamos a tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos por acá? El protocolo es obligatorio para todos los UEM de Estados Unidos. Básicamente es allí donde se estandarizó. Pero obviamente cuando hablamos de la evolución o lo que es el proceso de cambio, transición de J2534.1 al 2, ya otros mercados obviamente tienen como tal este tipo de normativas. Un ejemplo claro, la Unión Europea, que por lo general en temas de normativas, si bien puede que sean un poquito más fuertes que Estados Unidos, le siguen la corriente, en este caso, por decir así, en desarrollo, a lo que es la parte de las normativas que se establecen en Estados Unidos. Y no quiere decir que sea un mercado que técnicamente no tenga desarrollo. Simplemente, por ejemplo, si vemos una estadística o una tabla de datos, primero se estandarizó BD2 en Estados Unidos en el 90, para todos los vehículos desde el 1 de enero del 97. En el caso de Europa fue obligatorio a partir del año 2000, en algunos países a partir del 2002. Y esto entonces da como tal que si bien, por ejemplo, en Europa es obligatorio el ADAS al menos en nivel 1, en Estados Unidos no es obligatorio en todos los estados, porque se rigen pues con políticas de cada estado en particular. Así vemos entonces que hay algunas cosas, como por ejemplo el tema del control de emisiones, el trabajo automotriz, que sí llevan en este caso cierta relación. Y por eso es que entonces en el J2534.2 abre la posibilidad de que, por ejemplo, marcas como BMW, Mercedes, Volkswagen o Grupo BAC, Fiat, entre otras, ya entonces utilicen el protocolo no solo para trabajar con lo que es el flash o reflash de la unidad de control de motor, sino que también a otras unidades como el ABS, caja automática, podemos hablar de sistemas como lo que es BCM, entre otras, todo lo que pues al final de cuentas incluya a la operación del auto, pero que si bien dependiendo de la medida que el fabricante requiere, aplique o no en este caso este tipo de necesidades. Entonces, el protocolo como tal, obligatorio en un principio para motor, pero luego entonces se aplica a otros módulos. Pero también una de las características importantes es que básicamente se trabaja a través del firmware en el ECU del auto. El firmware, como en este caso, pues podemos revisarlo, es básicamente el método, o por decir así, el rastro de comunicación o de trabajo que utiliza la unidad de control para poder trabajar. Es como si fuese una firma o un, por decir así, o un código de operación. Entonces, siempre y cuando la unidad de control esté habilitada para que un firmware pueda trabajar el J2534 sin problema, va a poder entonces adaptarse el API o el software que se va a utilizar para este tipo de procesos. Entonces, ¿qué podemos obtener cuando estamos reprogramando una EQ o parecida así utilizando el firmware? Lo primero que todo, obviamente, mejora en los ajustes de aire, combustible del auto o base. No lo confundemos por aquí con aire acondicionado, porque no es como tal, sino aire combustible. ¿Esto por qué? Porque durante la vida útil de un auto, en un mercado regulado, podemos encontrar que se lanzan normativas para emisiones, en donde, claro, los fabricantes están obligados también a poder verificar sus productos, verificar si de repente vamos a poner un vehículo del 2012, ya requiere una actualización de firmware, porque ahora entonces pueden estratificar mejor el combustible, de repente porque pueden ajustar toquecitos pequeños a lo que es el ajuste del árbol de levas, el tiempo de inyección, de ignición, todo con hacer el vehículo más eficiente y claro, más limpio. Sabemos que pues en algunos casos incluso no solamente se va a limitar a ese punto, sino también a temas como corregir un fallo importante en cuanto a un proceso, ya sea porque el vehículo está consumiendo mucho combustible por un error de programación, porque el vehículo no tiene la potencia deseada por un error en la programación o codificación del mapa de inyección, por ejemplo. También podemos hablar de mejoras en los sistemas como los parámetros GBAP, BPF, CCR, GR, porque pues para los que están acostumbrados a trabajar en el mercado norteamericano o vehículos que tengan sistemas como válvula GR, DPF o CCR, saben, por así decirlo, engorroso que es trabajar con estos sistemas, por ejemplo, en nuestro Latinoamérica,
cuando nos llega un vehículo, preferiblemente un diésel con un tema de válvula GR que queda atascada porque el combustible en este caso pues no tiene buena calidad y aparte de que el sistema ya no está recirculando correctamente, o por ejemplo el reemplazo del filtro de partículas de PF, que muchas veces regenerarlo es algo difícil, pues en cuanto al firmware, todo eso se trabaja para poder mejorar esas condiciones. Y claro, como último punto, uno de los beneficios es lo que es la corrección de software y firmware en versiones anteriores a la EQ. Aquí, por ejemplo, no necesariamente va a trabajarse con la EQ de motor, sino que, por ejemplo, de repente puedo obtener un mejor desempeño con el freno ABS, con el control de estabilidad, sistema inmovilizador, alguna característica de seguridad que pueda mejorar el vehículo a través de estos protocolos. ¿Y por qué? Aquí entonces es donde se habla del J2534 y otra de las controversias. Muchas veces, cuando estamos trabajando en un auto, por ejemplo, vamos a poner una marca, en este caso, muy común que encontramos con actualizaciones en línea como BMW, en donde nosotros con cualquier equipo que tenga acceso al servidor de BM en línea podemos actualizar parámetros. Y muchas veces tendemos a confundir a que si el equipo, a pesar de que tiene conexión a Internet, si no tiene J2534 no puede actualizar un BMW, cuando realmente no es así. Para esos casos, por ejemplo, en el caso de BMW en particular, pues, no es la única marca, pero es la que, digamos, la más puntual que podemos mencionar. El vehículo nosotros podemos actualizarlo independientemente si tenemos la interfaz o no, siempre y cuando tengamos un equipo con acceso a programaciones en línea a ese servidor. Y esto lo que permite es que pues, se puedan ajustar algunas cosas, no necesariamente directo al módulo motor. Pero, por ejemplo, tenemos un vehículo de una marca o americana y lanza en este caso una actualización de firmware para el módulo motor, porque, por ejemplo, el 5.7M de Chrysler FCA tiene detalles de que se puede mejorar la entrega de combustible o sacarle un poquito de potencia sin, digamos que desgarrar el rendimiento, pues son cosas que aquí es donde entonces entra el J2534. ¿Y qué es en este caso la parte de controversia? Justamente este proceso porque, como dice la normativa, cualquier equipo o software desarrollado independiente del fabricante debe tener acceso a esos archivos para poder entonces, como tal, actualizar los vehículos independientemente del equipo, máquina o software que estemos utilizando. Por ejemplo, conocemos el software OEM, ya todas las marcas tienen su software OEM por lo general, pero por ejemplo, supongamos que yo tengo, vamos a poner algo como un Karma o de repente un Autel, o digamos que de repente estoy trabajando con un equipo como un test trip. Y sí, no quiere decir que yo voy a actualizar un Nissan con un equipo de Toyota, pero quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo en este caso un equipo, digamos como un Texas o de repente pues, un Karman, yo puedo utilizar el J2534 para actualizar lo que necesito, así como Utel también tiene funciones J2534 para algunas marcas. Entonces, los archivos que requieren J2534 por lo general van a estar en línea. Y lo que se conecta a Internet obviamente es el computador. Eso lo vamos a ver ahora como en este caso la interfaz o el equipo que se vaya a utilizar es el que requiere, en este caso el acceso. Por acá tenemos ahora un típico ejemplo de una interfaz J2534. Y vamos a empezar por aquí antes de hablar de cómo es el proceso de comunicación. Empezando por aquí con la interfaz, aquí tenemos que tomar en cuenta que no todas las interfaces J2534 tienen las mismas características. Pero un punto importante, si lo hablamos tanto con la interfaz o el equipo y el conjunto en completo, hay algunos requisitos que van a ser importantes. Obviamente, el primero de todos va a ser un acceso a un puerto de conexión OBD2. En el caso que tenemos aquí, el Maxi Flash BCMI de Autel, que es en este caso la interfaz más actualizada para J2534 y compatible con equipos de Autel, esta tiene un puerto DB26, que es para conectar un cable OBD2 al vehículo. Otra de las características importantes es que tanto la interfaz o el equipo deben tener acceso a Internet, ya sea por Wi-Fi, si estamos utilizándolo con una LAC o a través de cable USB, o si bien nuestra propia interfaz tiene como tal acceso a un puerto USB que le pueda brindar conexión, o bien a un acceso a un puerto de conexión RJ45, como vemos aquí en el caso de la interfaz Autel. Otro de los puntos o características que podemos encontrar en una interfaz J2534, que no es requisito, pero pues es una ventaja, es que tenga protocolos LM327, que esto permite que ahora la interfaz pueda comunicarse en Bluetooth con sistemas operativos móviles o tablets Android, por ejemplo. En el caso de Autel, se puede utilizar, si bien las programaciones por lo general, a pesar de que tenemos el LM327 y que podemos conectar la interfaz, se siguen haciendo por cable porque se busca mantener la conexión lo más estable posible. Y si bien esto no quiere decir que haya equipos que pues, tengan la opción de trabajar con una conexión inalámbrica excelente,
solamente nos indica pues que por temas de confiabilidad, aún por cable, sabemos que el proceso no se va a interrumpir por tema de que desconecte la interfaz o de repente que la moví. Que ya, temas alternos como la extensión de la conexión a internet o de repente porque el servidor del fabricante se cayó, ya obviamente no tengamos acceso, pero pues de parte del equipo, como no, porque al menos ese punto se elimina con la conexión totalmente al Ethernet y o al USB. Obviamente necesitamos también tener un decodificador para convertir los mensajes API que se van a manejar desde el software hasta el vehículo. Y obviamente esta interfaz debe tener como tal la capacidad de poder hacer esa comunicación. Es como cuando usamos un osciloscopio digital, que ya pues es la tendencia hoy en día. Obviamente nosotros, digamos, para los más viejos, los que tenemos un poquito de tiempo, un osciloscopio analógico obviamente pues tenía básicamente que filtrar la señal directamente, pero no había como tal una opción de yo poder jugar con ella, sino que lo que yo veía gráficamente ahí es lo que teníamos. No puede hacer más ajustes o calibraciones en respecto a una medición en particular. Un osciloscopio digital me filtra la señal eléctricamente, llega a la interfaz y la pasa en digital para que entonces en mi pantalla de visualización o software pueda como tal verla o modificar las escalas que yo necesito. Entonces, otro de los puntos importantes pues va a ser la conexión a los 12 voltios o a un toma de corriente. Y esto para que básicamente la interfaz pueda entonces también estar alimentada en caso de que estemos haciendo una programación. Y este es un punto importante porque como van a conocer ya los compañeros que utilizan no solamente Autel, sino otras marcas, puntos o digamos que cosas en común que comparten todas las interfaces J2534, un puerto DB15 o DB26 que es exclusivo para la conexión al OBD2, puertos USB y RJ45 y un puerto de 12 voltios tipo TC, que en este caso es para poder darle soporte a la interfaz y que ella se mantenga conectada en caso de que por algún motivo el voltaje de la batería del vehículo está llegando a cero o está en este caso en una decaída muy importante. Más adelante igual vamos a hablar de otra de las previsiones que tenemos que tomar en cuenta. No sé si por aquí ya tenemos ya algunas preguntas, don Carlos. Mi estimado, ¿no? Todos súper concentrados. Perfecto, entonces. Ok, ya que tenemos entonces un conocimiento de la interfaz, vamos a hablar de la que tenemos por aquí, ya que en este caso pues nosotros representamos a la marca Utel y seguro los compañeros que están aquí presentes escuchando la charla quizás tengan alguna curiosidad respecto a esta interfaz. La interfaz MaxiFlash revisada Utel, el MaxiFlash BCMI, ahora tiene soporte para protocolos como CAN-FD, ya tenemos Security Gateway también, y como vemos en imagen tiene soporte para protocolos como SAE J2534, RP210 o ISO 22900. Esto quiere decir que trabaja con vehículos muy recientes, protocolos muy actuales. Ahora, tomando en cuenta esta información, ¿por qué en este caso, pues, como tal, hacemos, digamos, que publicidad de esta interfaz? No quiere decir que en este caso, digamos que vamos a 100% con decirle que compren el producto, sino que es una interfaz que es muy versátil porque funciona con toda la gama MaxiSys, MaxiM, pero aparte se puede utilizar con software o vende fabricante. Así que si de repente alguno por allí utiliza IDS, utiliza de repente SPS, Sentry o ISTA, puede utilizar esta interfaz sin ningún inconveniente. No tiene que como tal comprar la interfaz BCMI de foro original o una laptop de Panasonic con el software Sentry. Puede utilizar su suscripción y perfecto. Ahora sí, entonces vamos a hablar del modo de operación. Este punto es otro de los que puede causar controversias y por eso es que la comunidad en algunos casos no está muy clara, y es el modo de operación J2534. Hace un par de semanas atrás hablamos del Security Gateway, hace unas charlas pasadas, y el Security Gateway lo que hace es que ahora el vehículo puede conectarse a Internet indirectamente o directamente. Sin embargo, con el J2534 es lo contrario. Acá, el que se conecta a Internet no es el equipo, el vehículo como tal, sino el equipo debe tener ya la conexión a Internet. Porque como tal es totalmente en línea, requiere que en este caso, el momento que nosotros ingresamos los datos del vehículo o accedemos, el software verifica en su base de datos la información que tiene presente para dicho vehículo, para entonces poder descargar el archivo e instalar. Porque a diferencia de otros procesos de programación, estas se hacen en línea también porque básicamente muchas veces, y sobre todo para las marcas más complejas, los archivos de programación pueden tomar mucho tiempo y mucho peso en descargarse. Entonces lo que hace es que siempre se hace en línea, en lo que va descargando y instalando directamente el firmware. No quiere decir que en este caso si se caiga el internet se corrompe el módulo. Puede que en algunos casos sucedan cosas no tan a ese nivel, pero que sí requieren en este caso para restaurar a parámetros originales
simplemente que por el peso del archivo, muchas veces se mantiene de esta forma en línea. Ahora, ¿cómo es el procedimiento del modo de operación? Comienza en este caso cuando conectamos el equipo a nuestro vehículo. Entonces, una vez conectado el equipo al vehículo, tenemos que asegurarnos que el equipo tiene conexión a internet y el vehículo debe estar estabilizado de acuerdo a lo que el fabricante recomienda. La batería, en este caso, el sistema eléctrico, ya sea 12 voltios, 13.5, 14, lo que el fabricante recomiende o indique para poder empezar una programación en línea. Entonces, una vez que se confirma esto y se verifican los datos del auto y se ingresa al proceso, el equipo en este caso verifica los datos del vehículo, verifica el servidor, lo que esté disponible y envía los datos para empezar la programación y completarla. Entonces, una vez que se empieza el procedimiento, el voltaje debe ser estable, tanto en el equipo y obviamente también en lo que viene siendo el vehículo. La conexión a internet importante. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta que si se cae el internet o de repente el servidor del fabricante se cayó, pues son cosas fortuitas que nosotros como tal al final no podemos controlar, pero que desde nuestro punto, el acceso a internet cableado o directamente conexión USB de la interfaz al equipo y al vehículo o el voltaje estable son cosas que sí podemos nosotros revisar. Y es aquí entonces en donde siempre esas recomendaciones están presentes, pero que pues por temas, digamos, por decir así, cortesía, los fabricantes recomiendan siempre verificar las veces que sea necesario. Acá tenemos un diagrama, pues algo sencillo para que comprendamos cómo funciona todo el procedimiento y por qué en este caso también puede tener algo de controversias. Porque, por ejemplo, en los vehículos con Security Gateway, nosotros ingresamos al auto y ahora cuando vamos a aplicar una función o tenemos el Security Gateway, lo que hace el equipo, el vehículo, es que le pregunta al equipo si tiene acceso a la conexión a internet o a un servidor en particular. Y si lo tiene, nosotros autorizamos y claro, ya podemos continuar. Mientras que acá el equipo es el que nos indica que debemos tener conexión a internet para ahora acceder a esa protección. Porque podemos identificar el auto perfecto sin problemas, pero ¿qué sucede? Al momento de que el equipo necesita verificar qué tipo de actualización o versión de software necesita el auto, es donde se monta el servidor y nos pasa la información, por decir así, para que nosotros entonces empecemos a programar, a actualizar, a hacer el flash. Aquí entonces el paso uno comienza cuando el equipo, en este caso ya conectado al auto, se empieza a comunicar con la interfaz y el vehículo para verificar la conexión y los datos del auto. Una vez que tiene la información, entonces va a verificar el archivo y a descargarlo para empezar a programar. Una vez que en este caso se verifica y empieza a descargar programar, que es el paso 2, entonces hay una comunicación que podemos decir bidireccional de ambas formas, porque así como el equipo le solicita información al auto para saber qué es lo que tiene que actualizarle, le envía también la información que necesita ir actualizando. Y es un proceso que siempre indica el equipo que está en curso, está en línea, está en proceso y por lo tanto se deben mantener temas como el voltaje de la batería, la conexión a internet y la conexión al equipo. Y por último, claro, una vez que ya la programación está descargada y está instalada, es el procedimiento 3 básicamente entonces es donde nos mantenemos a espera de que culmine el procedimiento de programación, codificación, adaptación de toda esta información que hemos descargado. Tomándolo en cuenta entonces hay otros detalles. Cuando estamos trabajando el J2534, tenemos que tomar en cuenta que hay un procedimiento dentro de lo que es el propio, por decir así, la propia operación del sistema, en donde hablamos lo que es la vinculación al J2534. Y está porque básicamente muchas veces cuando estamos trabajando este tipo de protocolos, sobre todo de un software web, pero con un lacto en particular, ciertas interfaces no van a funcionar. Por ejemplo, sabemos que por lo general marcas como Ford, General Motors o, por ejemplo, el grupo FCA tienen softwares web, así como interfaces web para poder trabajar este tipo de protocolos y funciones. Pero, por ejemplo, si yo tengo una suscripción, vamos a decir, parecía Witech, que es un software, muchas veces yo digo, ok, voy a conectarme, pero tengo la laptop, no tengo como tal una interfaz. Comprar una interfaz adicional del grupo FCA, pues muchas veces puede ser muy caro, pero como usted se puede solucionar o con cualquier otra marca. Y entonces la vinculación de J2534 es un punto importante al momento de que vayamos a hacer este tipo de programaciones. Lo primero, tomar en cuenta que el software que vayamos a utilizar tenga soporte para interfaz web o aftermarket. Esto porque si el software que yo tengo, la versión, solamente tiene soporte a aftermarket web, ya no puede hacer mucho. Por ejemplo, tenemos IDS y FRJDS, que son dos tipos de software que hacen lo mismo, pero
La diferencia está en que el IDS nos pide la interfaz original, el BCM de Ford, mientras que el FJS solamente nos pide tener una suscripción y contar con una interfaz que esté autorizada. Entonces, aquí vamos a verificar que en este caso ya tengamos la interfaz conectada al laptop y preferiblemente al vehículo. Y claro que en este caso el software vamos a verificar que aparezca como tal la cobertura para esa interfaz en particular. Siempre tenemos que tomar en cuenta eso porque incluso tenemos diferentes versiones J2534 Autel. Y si de repente el software, la versión de software que estamos utilizando no soporta las interfaces más modernas, aún si tenemos J2534, se limita en este caso trabajar con ellas. Es por esto que entonces verificamos en el software qué tipo de interfaz nosotros deseamos vincular o ligar a ese acceso. Ahí entonces, por lo general, cuando estamos en el procedimiento de vinculación, aparecen los datos del tipo de interfaz o el fabricante y con eso nosotros podemos confirmarlo. Una vez también confirmamos esto, tenemos que tomar en cuenta que la interfaz soporta algunos protocolos adicionales, como lo que es el RP210 o el CAN-FD, que claro, estamos haciendo una reprogramación, pero por ejemplo, en el caso de Ford y General Motor, tenemos que, por ejemplo, el CAN-FD no se trabaja con un adaptador de pines adicionales, sino que es con un adaptador CAN-FD para los equipos que no tienen soporte a CAN-FD, o un arreglo de pines que hace el propio fabricante en el ECU para entonces ahora añadir ese tipo de protocolos. Y esto básicamente entonces confirmado, podemos empezar a avanzar en cuanto al proceso de actualización, programación, reprogramación, reflash, lo que vayan a realizar. Tomando en cuenta eso también, entonces vamos a tener algunos puntos importantes. Siempre que estamos nosotros vinculando nuestra interfaz, debemos tomar en cuenta que la interfaz debe estar encendida, es decir, ya sea por medio de la conexión al auto o directamente con un 12 voltios, pero debe estar encendida, ya que a lo contrario, cuando vamos a verificar el firmware de la interfaz, conexión, no aparece como tal dentro del software o del acto que estemos utilizando. Tomando en cuenta ese punto, entonces, aquí es donde nosotros como técnicos tenemos que también tomar en cuenta no solamente lo que yo les comento por aquí, lo que el software, lo que el fabricante indica, sino también que el fabricante de la interfaz nos indique también si podemos trabajar con determinadas cantidades de protocolos o software. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de vinculación. Estamos trabajando por aquí con una interfaz Autel, en este caso es un J2534 Maxi Flash BCMI, pero como vemos tenemos diferentes características, Maxi Flash BCI, Maxi Flash BCM, Maxi Flash JBCI, que estos básicamente son diferentes versiones de J2534 que tenemos. Aquí tenemos que seleccionar la interfaz correcta para que entonces el equipo pueda conectarse de manera eficiente, pueda utilizar todos los protocolos y avanzar. Una vez que tengamos la interfaz previamente ya conectada, podemos entonces continuar con el procedimiento de sincronización y registro de demás puntos. Ahora entonces por aquí, por ejemplo, tenemos una previa de cómo funcionaría en este caso en el FJDS o IDS, en donde como vemos ya la interfaz conectada, aquí entonces nos indica todos los puntos que tenemos que tomar en cuenta y vemos en este caso lo que es el inicio de sesión o lo que es un previo diagnóstico. Entonces, por ejemplo, cuando ya vemos aquí la imagen de ejemplo, tenemos el proceso de comunicación con J2534 al vehículo, que como vimos anteriormente, inicia cuando el equipo detecta la información del auto y verifica la información que tenemos en servidor para ese vehículo. Luego envía entonces los datos a programación. Y es aquí entonces donde dependiendo del tipo de programación puede tomar más o menos tiempo, puede tener algunos requisitos adicionales. Posterior a eso, una vez que ya tenemos el archivo, lo va a empezar a descargar para entonces calibrar, ajustar, programar lo que vaya a realizar en nuestro vehículo con soporte de esta interfaz. El tiempo en cual se opera este tipo de funciones puede variar. Por ejemplo, aquí en este caso vemos que el proceso en este caso va a ser más o menos unos 5 minutos, unos 6 minutos. En algunos vehículos puede ser más o menos, pero la finalidad en este caso es indicarnos la media de tiempo en cual se estamos conectados a Internet y se está actualizando esta información. Otro de los puntos importantes es que cuando estamos trabajando en el J2534, un punto que hay que tomar en cuenta es que no todas las interfaces o software van a manejarse de la misma forma. Por ejemplo, en algunos casos yo tengo que ingresar manualmente a toda la programación de actualización. En algunos software yo tengo el acceso directo en actualización de módulos y selecciono los módulos que necesito. Si en este caso, por decir así, estoy trabajando con un equipo que no tiene este tipo de facilidades, por ejemplo, de detección automática, entre otras, yo tengo que manualmente buscarla dentro del software con lo que es el apoyo de la interfaz y así puede ir variando. Otra de las cosas es las calibraciones o funciones que se pueden realizar, que pueden ir desde una
actualización o calibración de un módulo, inyección o de acceso a lo que es Internet. Lo que viene siendo en este caso la actualización o reprogramación de un módulo. Tenemos también lo que viene siendo, por decir así, adaptación, ya sea de un módulo nuevo o un módulo usado, porque el protocolo como tal permite todo ese tipo de divisiones. Y es un punto que siempre nosotros como técnicos tenemos que revisar también, porque por ejemplo, ya hablamos de marcas como BMW, Mercedes, que tienen actualizaciones algunos, en este caso tan comunes, otros que no, pueda también que en este caso asimismo lo que viene siendo la interfaz soporta algunos protocolos de comunicación y otros no. Así que es un punto también a tomar en cuenta. No quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una interfaz que no tiene CAN FD, no puedo utilizarla con FJDS, simplemente que para vehículos con CAN FD ya obviamente no me va a ser posible a menos que yo utilice el adaptador. O bien, si la interfaz trae lo que es en este caso el CAN FD incluido, pues no hace falta. Es básicamente conocer el equipo. No sé si hasta aquí, hasta este punto, tenemos alguna pregunta, Carlos. ¿Qué riesgos tenemos si estamos haciendo una actualización y nos quedamos sin internet? Se ha escuchado que puede ser que la computadora quede en blanco, que se nos desprograme totalmente. ¿Cuáles son los riesgos que se corren al no tener una conexión a internet estable o segura? Ok, vamos a empezar con el caso más sencillo, que es cuando la conexión a internet es inestable o es algo baja. En este caso, el procedimiento puede alargarse, es decir, que va a demorar más en hacer una programación. Pero también podemos hablar de, por ejemplo, casos en donde la programación no se completa, de repente el archivo se pausa, la descarga, no se actualiza correctamente. Esto pues va a ser según el caso porque no todos los software o lo que son los servidores se manejan de la misma forma. Un caso intermedio, vamos a suponer que de repente hubo un problema de que se desconectó el equipo del auto, de repente el servidor tuvo, o la electricidad tuvo una pausa que hizo que se desconectara momentáneamente. En este caso, pues no se corrompe como tal el módulo, pero habría que empezar la programación de cero o restaurar los valores originales, porque lo que tiene va a ser funcional a medias. Y el caso más extremo, que perdamos la conexión totalmente a Internet o el acceso al servidor. En este caso en particular, si ya incluso la programación es una programación de descarga y actualización a la vez, puede que sí se corrompa el módulo. No quiere decir que no se pueda recuperar. Incluso muchos software web o de herramientas aftermarket tienen la opción de que, por ejemplo, se hace un backup antes de empezar la programación. Esto no dicta en este caso pues, que sea una de las cosas que no se deban ignorar. Simplemente que pues uno como técnico tiene que estar previsto que cualquiera de esas situaciones pueden suceder y que claro, pues sabemos que por ejemplo que se caiga el servidor de BMW, por ejemplo, es algo que nosotros no podemos controlar y que obviamente en caso de que suceda, pues nos tocará hacer todo el trabajo de volver a cargar, a utilizar ese módulo. Sabemos que en nuestra parte no fue el inconveniente, así que en este punto son datos o digamos que, por decir así, pasos de verificación que nosotros ya tendríamos que hacer y siempre asegurarnos de que, por ejemplo, al momento de una programación, el voltaje del auto esté estable, que la conexión, si es posible hacerla por cable, sea por cable en este caso, y la conexión a internet lo mismo. Que si tenemos opción de colocar RJ45 del modem al equipo o a la interfaz, lo hagamos. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? No sería, don Carlos. Ok. El tema entonces por aquí digamos, a modos bastante sencillos. Sería básicamente todo, porque ya obviamente, pues, la introducción no es muy compleja. Sin embargo, aquí ya como empezamos a ver algunos casos, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Y es que, por ejemplo, la interfaz J2534 que nosotros seleccionemos, siempre tenemos que verificar que soporte algunos protocolos especiales, como ya sabemos el CAN-FD, el RP210, lo que es en este caso el Security Gateway, porque hoy en día muchos vehículos están llegando con este tipo de protocolos especiales y obviamente necesitamos que un equipo esté capacitado 100% o bien que en este caso tenga la mayor cobertura posible. Otro de los puntos es la estabilización de voltaje. Aquí un dato importante y algunos compañeros, sobre todo en BMW, lo han podido en este caso practicar, es que hay momentos en donde la programación desconecta o en este caso no requiere que la batería esté estable, pero se requiere en este caso mantener siempre un voltaje estable para que no haya inconvenientes, por decir así, de la conexión directamente como tal. Ahí entonces es donde entra lo que es el estabilizador de voltaje. Por lo general rondan entre lo que es, digamos que, o solicitan las programaciones digamos que un voltaje estable entre lo que es
unos 12.5 voltios hasta unos 14.5 voltios. Y esto porque obviamente la programación se da fluida, no hay temas de, digamos, eh, errores en cuanto a lo que es la programación, porque un módulo no estaba completamente funcional o porque de repente, a pesar de que el módulo sí te estaba funcional, la red eléctrica del auto estaba fallando, entre otras cosas, y no le llegó la información. Son detalles en este caso que podemos tomar en cuenta. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta como técnicos, aparte puede ser adicionado tanto el software como la interfaz adecuada, es la instalación de trabajo. Porque este es un proceso que si bien no va a tomar 24 o 25 horas, fácilmente pues puede tomar al menos 1 hora en algunos vehículos, un poquito más. Y es un punto importante en donde nosotros tenemos que asegurarnos que tanto el vehículo como el cliente obviamente pues tengan la disposición de hacer ese trabajo en ese momento. Algunas veces incluso no toma tanto tiempo, pero se trata de manejar en este caso, pues, de una manera de que, por ejemplo, si vemos la imagen aquí en fondo, el equipo nos indica, o el software nos indica cuál es el tiempo restante que tenemos para terminar la programación, que es un estimado, pero que podemos utilizarlo como referencia. Si un cliente, pues, en el caso tal de que el cliente nos llegue y diga, oye, mira, actualízame los módulos del auto, nosotros accedemos al trabajo, tenemos que estar conscientes de que, pues, puede variar como tal lo que viene siendo el tiempo de programación según el tipo de auto, cantidad de módulos. En este caso, pues el ejemplo que podemos decir, pues digamos que una programación típica de un PM puede tomarse al menos, digamos, como mínimo unos 12 minutos. En algunos casos puede ser hasta más extensa o puede ser un poco menos. Todo depende de qué módulo y qué procedimiento en cuanto a J 34 estemos siguiendo. ¿Ok? No sé si tenemos alguna pregunta más por allí o si usted tiene alguna pregunta también en particular, Carlos. No, era más que todo esa, porque sí he escuchado de algunos casos, entonces veo que tampoco es tan normal que se quedaban sin conexión y por eso se quedaban como en blanco las computadoras o que se dañaban, pero ya veo que no. Ok, ok. Sí, son en este caso pues previsiones que uno toma, pero aquí entonces tenemos también lo que viene siendo ahora el trabajo con los software web o los equipos que tienen acceso a Honda 2534. Porque muchas veces, por ejemplo, ya los compañeros que han conocido a usted de muchos años saben que hay marcas como lo que es Volkswagen o Audi, pues que es un poco complejo hacer una función tipo web, pero que por ejemplo marcas como, digamos, Ford, Chevrolet, Chrysler, son un poquito más amigables, incluso BMW son un poco más amigables en cuanto a este tipo de comunicación y procesos para programación, en donde incluso, por ejemplo, casos como lo que es el software de lo que es el grupo Volkswagen, en este caso el software o la plataforma ODIS, indica que si es posible la conexión de la interfaz al vehículo, el equipo, sea totalmente cableado. ¿Ok? No sé si hay ahora sí alguna pregunta o si estamos hasta este Se- punto. Ok, Seguimos, don Carlos, seguimos ahí todos, como le digo, concentradísimos. ok. Ok. Bueno, para terminar por acá entonces, ya básicamente pues el tema si bien parece un poquito corto, aunque pues, hemos hablado de información muy importante, vamos a hablar de unas recomendaciones que en este caso nosotros tenemos para pues todos los usuarios que vayan a trabajar este protocolo, que lo trabajan. El primero de todos, y este va a ser el indispensable, es contar con una interfaz preparada para lo que son operaciones cuota 2534. Y esto porque, como ya les comenté hace unos minutos, que muchos vehículos vienen con protocolos como CAN-FD, SGW, que tienen en este caso un protocolo específico de fabricante, y que ya puede que en este caso, si yo quiero atenderlo y no tengo el soporte para ese protocolo, no pueda como tal entonces brindar el servicio y sea una de las limitantes, sobre todo en muchos vehículos que también vienen con este tipo de protocolos o medidas de seguridad. Otro punto importante, utilizar el software correcto. Aquí en este caso, pues si hay software OEM, así como software o equipos multimarca, para las actualizaciones lo recomendable es utilizar el software del fabricante. Sin embargo, pues no siempre va a ser una solución, sobre todo si estamos trabajando en un vehículo en una región que de repente puede cambiar la información. Por ejemplo, sabemos que muchas funciones de J2534 con marcas europeas aquí en Latinoamérica están un poco restringidas por temas de IP. Lo mismo puede suceder con algunas marcas norteamericanas y así sucesivamente. Entonces, conocer siempre el mercado, qué es lo que vamos a trabajar y para qué en este caso, en vehículo en particular, se requiere lo que es el protocolo J2534. Esto, pues, a su vez,
básicamente contar con lo que es un equipo, también en el caso de que utilicemos un equipo como marca Utel, por ejemplo, un equipo que tenga el soporte para este tipo de funciones. Y en el caso de Utel, sabemos que está en este caso lo que es los equipos como Partisys, que vienen con J2534 incluida como el MS919 o la serie Ultra o el Maxi M608 Pro 2. Y en este caso, pues son equipos que no solamente vamos a poder utilizar para lo que es el diagnóstico J2534, sino que también tiene opciones para trabajar diagnósticos estándar o funciones de servicio o muy llaves dependiendo del equipo que estemos seleccionando. Y bueno, eso básicamente será la introducción. Para algunos compañeros quizás ya era conocido, para otros quizás la información que era muy relevante, pero esto con el fin de poder aclarar ciertas dudas, hablar un poco del protocolo, qué tiene, qué no tiene, cómo incluye, y a fin de que en este caso, pues, los compañeros ya puedan conocer un poquito más de la información, sobre todo los que están por trabajar este tipo de módulos o de vehículos, y claro que puedan sacarle provecho como tal a sus máquinas. Carlos, en resumen, ¿en qué situaciones hacemos nosotros una programación o o una actualización de software por J2534? Esa es una pregunta interesante. Ya parcialmente podríamos decir que la habíamos respondido al principio, pero esto más que todo con el fin de reprogramar o actualizar unidades de control, sobre todo en mercados importantes en donde tenemos normativas en cuanto a las emisiones, para poder ajustar, actualizar esos mapas de inyección, ese procedimiento que realiza el sistema de válvulas variables, de repente el ajuste de la válvula EGR o la turbina como tal. Hemos escuchado también regionalizaciones de marcas. Lo hemos visto aquí en Costa Rica, por ejemplo, vehículos que la fábrica tiene una regionalización ya que quita o pone algún sistema para que pueda utilizarse en el país. ¿Cómo funciona esa parte? Claro que sí. Ahí entonces podemos hablar un poquito de lo que viene siendo, le podemos llamar en algunos casos lo que es el desarrollo de mercado. En algunas marcas lo conocen también como mercado emergente. Y esto pues, dependiendo de cada marca como tal, lo que hace es básicamente que, por ejemplo, si yo tengo un vehículo ensamblado en Brasil, yo no requiero servicios de un vehículo que, por ejemplo, esté desarrollado en Europa, porque es lógico que un Fiat brasileño no tiene, a pesar de que pues el modelo puede compartirse, no es exactamente un Fiat de Europa y no tiene las mismas normativas de emisiones por aquí, por la misma tecnología en muchos de los casos. Otros casos es porque obviamente el fabricante no tiene como tal, o no, por temas de pues, exclusividad de la marca o algo, no tiene como tal, o digamos, no abre a que los talleres multimarca, los talleres after sales, puedan brindar estos servicios y entonces, por decir así, inhabilitan o bloquean cualquier intento de poder registrarse a algún software justamente OEM que incluye en este caso servicios del propio fabricante. Ok, ok. Carlos, excelente, como siempre. Creo que es un tema bastante interesante. Es un tema, saludos a Luis desde el frío Coronado, me imagino que está igual que Cartaguito. Es un tema que no es para todos, porque primero que todo tiene que tener el equipo, tiene que tener buen conocimiento. Si usted se quiere poner ya a hacer programaciones, tiene que tener muy buena conexión a internet para evitarse problemas o calentones de cabeza. Pero aquí en Costa Rica se utiliza mucho para vehículos de alta gama, de marcas ya poco altas. Sí hemos escuchado también en algunas regionalizaciones, y más que todo en algunos motores GDI. Entonces, es algo que aquí se da, no es tan común, pero si se meten en otro tipo de marcas, sí es importante. Nos pregunta don Norberto que si esto es lo que se llama mapeo. Básicamente podría ser sí y no. Aquí podemos en este caso, digamos que no hacer un paréntesis, sino como hacer una ruta, separar un poquito el tema, porque, por ejemplo, para los que ya han trabajado lo que es mapeo de inyección, saben que pueden modificar manualmente todos los parámetros de inyección y estas cosas. Pero claro, como les comentaba, sobre todo en los mercados importantes, existe lo que es, digamos que las actualizaciones de módulos para poder optimizar el vehículo.
Dentro de ella también se encuentra lo que es modificador, ajustar el mapa de inyección. De repente subirle un poquito la compresión, a lo que electrónicamente se pueda manejar. De repente, pues, ajustar un poquito el tren de válvulas variables, los vehículos que ya vienen ahora con lo que es el cigüeñal variable también, todo lo que es el punto de inyección, por ejemplo, sobre todo los vehículos GDI que necesitan estratificar el combustible con mayor precisión y tiempo, claro. Entonces, se puede jugar con el mapa de inyección también por ahí. Sí, de hecho, hay actualizaciones, por ejemplo, en los vehículos eléctricos o cosas así también de carros para obtenerle más potencia, para que sea más económico, para que mejore el torque, para que mejore la potencia, para que mejore la velocidad. O sea, hay un montón de cosas. Nos dice Franco López que mapeo es más que nada lo que se conoce como reflash. Ya es algo más personalizado. Sí, exactamente. Sí, de hecho se da en marcas de alta gama también. Usted puede comprar como un reflash específico para X vehículo, se conecta con el dealer, compra la actualización J25, descarga y listo, ya tiene un chuzo. Exactamente. Pues Sí, sí, esa es una de las opciones que sí practican bastante, pero básicamente ya está también pues la línea entre lo que nosotros queremos hacer o lo que se necesita hacer en el vehículo. sí, hay de dos tipos, el que está por gusto y el que está por necesidad. Entonces, yo creo que ese es el que va por nuestro mercado, por la necesidad. Exact- Carlos, Exactamente. agradecerte, hablarnos un poco de Autodiac. Claro, pues como tal, ya para los niños que nos conocen, ya tenemos en este caso más o menos un poquito más de 5 años en el mercado de Costa Rica y pues hemos traído para este año 2023 muchos productos interesantes porque nosotros nuestra misión es más que todo ofrecerle a todos los talleres, a todos los técnicos, a los mecánicos, equipos de soluciones para diagnósticos, ya sea OBD2, eléctricos, cerrajería y llaves. Estamos trayendo también lo que son las máquinas de limpieza de inyectores, porque ya en este caso, pues son operaciones que van siendo muy cotidianas y que se van a necesitar y obviamente nosotros como taller o como particular, dependiendo del servicio que tenemos, tarde o temprano tenemos que obviamente contar con la herramienta, con el equipo necesario para brindar ese tipo de servicios o buscar soluciones para ese tipo de inconvenientes. Y pues nosotros como tal ya tenemos una física hace un par de años. Y en este caso manejamos una marca bastante interesante que es Autel, pero también somos distribuidores de marcas como Topdon, como Autul, para diferentes productos, siempre enfocados en lo que es el taller, lo mecánico automotriz. ¿Qué trae Autodiac para el 2024? ¿Qué sorpresas podemos esperar? Ok, ok, bueno, un producto bastante esperado, pues el tema de las máquinas de limpieza inyectores y las máquinas cortadoras de llaves, ya estamos en este caso pues para que ya el próximo año pues tengamos esos productos allí directamente en Costa Rica y sobre todo porque pues una máquina de corte de llaves, la que nosotros ofrecemos, la marca Exors, es un producto que es muy cotizado, incluso pues pueden buscar en internet las reviews de esos equipos aquí en Panamá, que ya tenemos un par de años han sido productos que son eficientes, son prácticos y son ergonómicos también, porque una máquina de corte de llaves portátil y que pueda trabajar múltiples tipos de llaves, contrario a una máquina tradicional de corte de llaves o duplicados, que pues era básicamente una mesa con el torno, es una ventaja bastante importante, sobre todo lo que hacen cerrajería a domicilio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para tener esa charla. Bueno, ya para 2024 enero ya tenemos esos productos en oficina completamente. De hecho, las primeras máquinas de limpieza inyectores nos llegaron justo en 2023, así que esas ya las tenemos por allá. Igual siempre ya nos van a estar llegando esos productos. En cuanto a lo que es las máquinas cortadoras, esas me parece que ya deberían estar para el próximo año en enero de 2024 porque nos han solicitado muchísimo esas máquinas por allá y pues obviamente para que los clientes en este caso pues tengan su máquina, ya las vamos a tener disponibles, que la puedan comprar, que la puedan utilizar y claro, como siempre, con el respaldo, soporte técnico y capacitaciones. Excelente. Carlos, agradecerte por el tiempo de hoy, agradecerte por todo lo que nos enseñaste durante este año 2023 que ya está pronto a terminar en menos de poquito más de una semana aproximadamente. Agradecerte en serio por esa disposición siempre de enseñarnos, de ayudarnos,
de compartirnos información. Y ya sabes, esta es tu casa, y yo sé que en este momento nos divide bastantes kilómetros de distancia, pero nos une una pantalla, así que desearte una muy feliz Navidad, desearte un próspero 2024 y vernos en enero, ¿verdad? Ya para hablar un poquito de esta parte de cortadoras de llaves y de lo que nos trae Autodiac para el próximo año. Claro, claro. Como siempre, pues agradecerles a todos ustedes, a MCR, por el espacio que siempre nos dan. Un placer siempre por aquí haberle compartido información a los compañeros con el fin de pues educar a la comunidad, que todos en este caso puedan aprender un poquito del conocimiento que tenemos y que brindamos. Y claro, sin más, me resta decirle también pues para todos los colegas y para usted, don Carlos, también que tenga una feliz Navidad y que pase un fin de año bastante excelente también. Igual, agradecerle a todos los que se conectaron el día de hoy, a los que nos van a ver en el transcurso de la semana en nuestro canal de YouTube y esperar el próximo año, desearles a todos una muy feliz Navidad. Don Norberto, gracias, dice don Norberto Carlos, que un gran Un gusto. abrazo por ser parte de su superación. Muchísimas gracias a usted, Norberto, por darnos la oportunidad de enseñarle, por abrir su mente. Ese es el objetivo. Aunque esté hoy usted y dos, tres más conectados, pero ya hoy se llevaron un poquito de información, un aprendizaje nuevo, ya eso es satisfacción para nosotros. Solo con que una persona aprenda y ya le ayude a ser mejor en su profesión cada día, ya la misión está cumplida. Así que ese es el objetivo. Agradecerle a nuestros patrocinadores, ASD Soluciones Diesel, Infotec, Mafabo Diesel, Inyectores Corea, Blue Shen, Grupo 76, S&C Inversiones Tecnológicas, Latzer, Slat Service y especialmente a nuestros amigos de Autodiac, porque fueron los encargados del programa hoy bastante temprano, pero con toda la disposición y todas las ganas de compartir información. Así que, señores, un abrazo, feliz Navidad, muchas bendiciones, pásenla bien, compartan con su familia, démosle gracias a Dios por todo lo que nos dio este 2023 y desearles un próspero año 2024. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo año con más de MCR Virtual. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Listo. Hasta pronto. Nos vemos el próximo año. Si Dios lo permite. Sí es.